que es para un periodista ser fiscalizador del poder público. Javier trabaja en el diario El Universo muy especialmente y ha sido autor también del libro Bonil Cartoons, publicado en 2013, recibido numerosos premios que ustedes habrán visto en la biografía que le hemos mandado, y para nosotros ha sido un placer que haya recibido el último premio de caricatura a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo recibió en la última asamblea. Es para nosotros un privilegio tener Javier. Sé que de a poco se va a ir sumando un poquito más de gente, y yo lo que agradecería también es que para que después le avisen a su gente que este webinar está siendo grabado, va a estar disponible para todo el mundo en la página del Centro Digital de la CIP. Ustedes pueden entrar a través de cipiapa.org, o ya vamos a poner en la pantalla bien el nombre o el enlace del Centro Digital. Te agradecería también, Javier, si puedes compartir, y espero que esto no pueda ocasionar ningún problema técnico, compartir tu pantalla y no el documento, ¿verdad? Así que directamente creo que va a ser más fácil si podemos hablar a cara descubierta. Javier, lo que más esperaríamos de vos, de un caricaturista, de un dibujante, de un periodista, es que nos hagas un poco de reflexión sobre lo que ha pasado con Charlie Hebdo, qué es lo que has sentido, cuál ha sido el homenaje que vos has hecho sobre Charlie Hebdo, y que hagas una reflexión realmente de lo que te está pareciendo, lo que sucedió durante Charlie Hebdo y lo que pasó posteriormente de esto. Sí, bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. En este momento del saludo me van a disculpar que aparezca un poco desconcentrado, y más que desconcentrado, algo desconcertado, porque los dibujos ya compré los archivos, hicimos la prueba el otro día, como te consta, y Ricardo habíamos logrado hacerlo. Pero bueno, creo que, bueno, te agradezco la presentación que has hecho. Coincido en que en estos momentos efectivamente el caricaturista en general así son una profesión de riesgo, no de ahora, sino desde hace muchos años. Lo hemos visto en México, un país hispanoamericano. Los riesgos se traducen en no solo amenazas, objetos de muerte. En estos caricaturistas, y es algo que ha llamado poderosísimamente la atención, considerando la observación que tú mismo hacías, es decir, que pertenecen a un terreno dentro del periodismo que culturalmente, al menos en Occidente, se le ha otorgado un salvoconducto, digamos así, una cierta permisividad, porque es como un trato colectivo, un pacto social, cultural, de admitir lo típico o esencial del humor, que es la transgresión. Lo mismo sucede en el carnaval o en las fiestas. Socialmente, nos acuerdo y aceptamos que se producen transgresiones o trastrocaciones del sentido social. Entonces, el rico en los festivales se vuelve el pobre, en el carnaval el hombre se viste de mujer, el oso es al servicio de los débiles. En fin, se produce este ambiente o esta resignificación que, según algunos filósofos, sirve para restablecer el mismo orden y que de ese modo continúe y pueda seguir funcionando. Según otros, puede ser en el humor un intento constante por mermar justamente este orden, y finalmente no a través del humor necesariamente, de manifestaciones de la cultura, el periodismo, el arte, la vida misma, puedan transformar ese orden social. Entonces, lo que ahora vemos con Charlie Hebdo es eso,
Por un lado, la transgresión brutal a ojos del mundo musulmán de una prohibición aceptable de ser transgredida. Lo vimos con Salman Rushdie, con la sentencia de muerte que se le dio y que finalmente ya la han levantado luego de muchos años. Pero pues, ese choque entre digamos, pensamiento, ese fundamentalismo religioso musulmán, pero al mismo tiempo que puede estar ligado a un acto de barbarie o de terrorismo por parte de ese mundo, de esos grupos, al mismo tiempo es un episodio que nos lleva a reflexionar sobre los límites o si deben existir o no en cuanto a libertad. Yo hice mi primera reacción fue, bueno, de estupor, chocante, estaba movido. Había conocido a dos de ellos, los dibujantes que fueron asesinados. Uno fue Tiñú, un poco más joven, 57 años, y Volansky, que vino al Ecuador como jurado de un concurso. Entonces estaba yo realmente choqueado. Hice un dibujo que, digamos, simplemente adhiriéndome al Je suis Charlie. Y posteriormente hice otros que, bueno, déjame ver si es que en este momento puedo. Ah, ¿pantalla ahí? ¿Aló? Repite. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Aló? Si vuelve a hacer lo mismo que antes, ahí está subiendo. Ahí. Ahí se ve. Ahí está muy bien. Sí, se ve perfecto. Entonces, este episodio yo lo interpreto bajo esos dos ángulos. Uno que no se puede desconocer, que es una respuesta que se inscribe en esta serie de acciones de grupo del terror para imponer su visión o para afincarse, asentarse, como es el caso del Estado Islámico, ¿no? Pero por otro, como decía, también es un tema de libertad de expresión la que ha sido asesinada. Hay algunas voces entre las que ha dicho que analizar o pensar que esto es un caso o un tema de libertad de expresión, que es pura y llanamente un tema de terrorismo y mencionan de atentados como el que hubo recién en Nigeria, la misma semana en donde murió quizá un poco más de gente. Pero esto es muy equivocado porque precisamente el ejemplo que se pone nos permite darnos cuenta que si se tratara simplemente de un acto de matar inocentes, obviamente lo han sido estos dibujantes, de gente que murió por una bomba en un estacionamiento o en el metro, habría sido un acto más y no hubiera tenido la trascendencia que ha tenido esto. Y esto porque sencillamente este atentado tiene sido con nombre y apellido, que resulta que han sido figuras íconos, practicantes de una libertad de expresión respetadísima en Francia. Charlie Hebdo indudablemente era un semanario que a ojos de todos podía transgredir ciertos límites inaceptablemente, pero justamente se la permitía en un estado como el francés, un estado básicamente laico, que ha llevado digamos, que ha respetado muchísimo esa libertad. De modo que haber asesinado a estos caricaturistas tiene una connotación distinta a un acto de terrorismo cualquiera, porque ha matado un símbolo, ha pretendido matar un símbolo sobre el cual se fundan sociedades, al menos fundamentarse muchas sociedades democráticas de Occidente, como es la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de blasfemar, incluso como en el caso de Charlie Hebdo.
No sé, vamos... aló, aló. Sí, te escucho, Javier. Sí, te escucho. Sí, lo que no entiendo es bien ahorita cómo está digamos, fluyendo la dinámica, porque yo no tenía el retorno, entonces cuando detengo mi pantalla, ahí podemos hacerlo. Bueno, no sé si podemos, que se entrecorta la exposición. Sí, pero de la conexión de ellos. Lo que pasa es, no te hagas problema, Javier, no depende tanto de lo tuyo ni de la plataforma, a veces también de la conexión de la gente. Ahí le estoy diciendo esto tanto a Roger como a Marina. A veces los problemas pueden ser de ellos. Ahora, sería bueno que Javier también chequeara que no tiene abierto el Skype, que no tiene abierto ninguna aplicación. Sí, está Sí, cerrado todo. no sé si... Ok, bueno, seguí adelante sin problema. Ok, Mientras lo podamos tener bien grabado, después lo podemos volver a escuchar. perfecto. Y ojalá se pueda editar esta interrupción tan como un problema doméstico, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, tenemos ahora que reflexionar sobre el tema de la libertad de expresión, y no solo a partir de este caso de Charlie Hebdo. De hecho, ya es algo que se viene hablando desde hace tiempo en el caso de los musulmanes, pero ciertos gobiernos de la región se han encargado de posicionar este tema, lastimosamente no muy a favor de la libertad de expresión, porque se han desarrollado muchos ejercicios y leyes concretamente que se dirigen básicamente a restringir y controlar la expresión, la investigación periodística, la caricatura. Simplemente me veo en obligación de poner el ejemplo de mi caso, porque así demuestro cómo en Ecuador también yo he sido objeto de dos procesos administrativos, que a modo de anécdota les puedo contar que cuando me llamó la corresponsal de Diario Le Monde en Bogotá, cuando me dijo, sé que le han enjuiciado, esto fue hace un año, por una caricatura, le aclaré que no se trataba de un juicio, sino de un proceso administrativo. Ella, luego de la pausa de estupor, me preguntó, Boni, ¿y usted qué administra? ¿Administra acaso el humor? Pero bueno, así está la situación. De modo que la reflexión, la discusión, el debate, que es legítimo, que es necesario, porque justamente estamos hablando de fomentar la discusión, la libertad de opinar, de disentir, eso es importante. Pero lo deseable es que no sea para desmejorar la situación, porque daría la impresión de que cuando se impulsa el debate de la libertad de expresión, al final del día resulta que ha sido solamente para golearle, para desmerecerla o para restringirla, bajo el pretexto de debatir los límites de la libertad de expresión. No sé si vamos haciendo preguntas o sería la dinámica. Hola Javier, soy Horacio. Te quería preguntar, porque creo que Ricardo lo hizo al comienzo, ¿cuál fue en lo personal tu sentimiento en relación a cuando te enteraste de esta noticia? Y creo también de que esto puede servir también porque tú estás hablando de un ataque terrorista contra un Estado laico. Hay diferentes clases de humor, quiere decir, el humor tal vez, ¿qué clase de humor será el que le gustará a esta gente, digo yo, los musulmanes extremistas? No entiendo un poco a veces por cómo el humor, que creo que es una diferenciación del ser humano, puede ser diferente para unos que para otros. Sí, el humor yo creo que le sale a la gente según como uno es. Hay quienes son más irascibles y pueden tener un humor más duro, más chocante.
hay otros que amamos quizás la sutileza, la ironía, y puede haber muchas degradaciones que en último término traducen una visión de cómo puede impactar o de cómo uno concibe esta expresión que es el humor. Para mí, por ejemplo, el humor es una pirueta intelectual a través de la cual se pueden decir las cosas sin agredir, sin insultar, sin decirlo fríamente, yo no estoy de acuerdo con eso, sin esa solemnidad, sino recrear con la ficción y mostrar aspectos o de qué modo algo es incongruente o absurdo. Yo tampoco sé, no conozco mucho cuál podría ser el humor musulmán, me parece muy interesante, pero en Occidente tiene una amplísima trayectoria. Recordemos que, bueno, en El nombre de la rosa realza ese tema, lo trae a colación. ¿De qué modo el libro de la risa desapareció? Porque se consideraba la risa como algo que podía desestabilizar un orden, un poco por lo que reflexionábamos antes, ¿no? Y sí tienen razón, sobre todo cuando el humor se dirige a tratar temas o toca temas que tienen que ver con la estructura del poder. Entonces, la religión, los militares, la política misma. Pero si uno hace un humor de la gente en el bus o de hombres y mujeres, la relación de pareja, quizás hay menos riesgo. Más peligroso, entre comillas, es cuando uno toca los temas o los hilos que atraviesan el sostén del orden social. Entonces, le decía a mí en lo personal, sí, como te decía antes, me tocó, me golpeó, sí, porque cuando tú conoces a alguien de manera personal, has tenido algún contacto y lees o te enteras que se ha muerto, y yo creo que nos ha pasado a todos, nos impactamos mucho más y sentimos cuán vulnerables o frágiles somos o cuán cerca puede estar la muerte de uno. Ya no es un tema de la muerte de manera anónima, sino que uno se da cuenta que ha visitado a alguien cercano. Entonces me golpeó, pero básicamente como ser humano y como ciudadano que cree en, ya te digo, en esta necesidad de construir sociedades basadas en la tolerancia, en la eliminación o al menos en la reducción, en la canalización de la agresividad, la violencia. El humor es, es Javier, uno en de ese esos caminos. sentido, en ese sentido, ¿por qué no nos cuentas cuál fue, si es que hubo, y esta es una pregunta de Marina Rickner, el gobierno de Correa realmente se expresó de alguna forma? Sí, bueno, les cuento rápido, el día de domingo hubo la Alianza Francesa y la Embajada organizaron con un colegio franco-ecuatoriano un meeting en la Alianza para expresar, para solidarizarse, hacerse presente. Y yo asistí, llegué un poco tarde y me enteré que estaba el presidente. Ya no escuché sus palabras, así que el presidente se perdió mis aplausos, pero permanecí durante un tiempo más y en uno de esos momentos alguien me dijo que quería tomarse unas fotos. Había gente que se acercaba a expresar solidaridad hacia mí, en fin. Y yo me acerqué y me pidieron que me tomara al lado de un rótulo que alguien, una pancarta, unos jóvenes habían llevado, en el que decía en Ecuador también la sátira y la caricatura son perseguidas, no por el terrorismo, sino por el gobierno. Y yo accedí a tomarme la foto, pero automáticamente una funcionaria asesora del presidente, una francesa, que es casada con un parlamentario andino del partido de gobierno, se interpuso y armó un pequeño escándalo que finalmente yo obviamente me retiré porque no era mi tema. Y el presidente luego en una agencia internacional se refirió a mí sin dar mi nombre, pero en términos, mintiendo o haciendo notar, diciendo que era yo quien había y hacer un acto político y aprovecharme de la situación, lo cual es muy desagradable leer porque
realmente nunca fue esa mi intención. Entonces el gobierno, el presidente Correa ha señalado que que posicionar este tema de Charlie Hebdo como un ataque o un problema de la libertad de expresión es un error, dice él, porque esto es simplemente un acto de terrorismo. Pero ya reflexionábamos al inicio de este chat que si hubiese sido, no hubiera tenido la trascendencia que ha tenido este acto, porque justamente han sido personas que son símbolo de la libertad de expresión en Francia, y eso ha impactado muchísimo, ha golpeado y ha disgustado a toda la comunidad internacional, y eso finalmente es lo que ha hecho que se congregue tanta gente, no sé cuántos millones exactamente, y marcharan por las calles de París. Entonces, a mí me parece que no se puede desconocer que es un acto de terrorismo junto a otros que se han producido de parte de estos mismos grupos, pero y fundamentalmente es una escalada en los ataques a la libertad de expresión que hay en todo el mundo y que ha habido siempre. Javier, ¿por qué no nos cuentas dentro de lo que es tu trabajo cotidiano, cómo te sitúas vos enfrente de la ley de comunicación? Que obviamente la ley de comunicación de Ecuador tiene algunos parámetros que invitan a la censura, con un organismo contralor que puede censurar y vos lo has sufrido, puede sancionar y generar una especie de autocensura. Dentro de tu proceso creativo, el hecho de que ahora haya una ley de comunicación, ¿ha cambiado tu forma de crear, tu forma de pensar, tus cuidados, tus parámetros? Bueno, ahora no pueden ustedes ver, pero ahora uno tiene que dibujar con abogado atrás, ¿no? Entonces, pero yo en vez de abogado tengo unos dibujos en mi pared que me acompañan, que son dibujos de colegas. Uno de ellos es de Plantou, el dibujante de Diario Le Monde. Por ahí hay otro de otro francés, en fin, de varios colegas, que esos son los que finalmente me refuerzan la idea de que la apuesta por el humor no la podemos perder. Justamente si nosotros cedemos, habremos perdido. El humor es sortear los límites, es el reto permanente de vencer lo prohibido. En mi caso, me imagino que yo sigo dibujando de igual manera, tanto así que esta semana debía afrontar otro proceso administrativo en la Superintendencia de Comunicación. Entonces, creo que mientras más problemas tenga uno, es quizá la muestra de que está uno haciendo bien su trabajo, pero que no es agradable. No es agradable, Ricardo y amigos, porque eso tiene implicaciones también hacia el medio de comunicación, que ese es el objetivo. Y la ley de comunicación, precisamente en el proceso administrativo del año pasado, fue violada o digamos, la irrespetaron el mismo gobierno, la ley que ellos crearon. ¿A qué me refiero? A que involucraron al periódico, lo responsabilizaron por una caricatura mía, cuando la propia ley habla de que se habrá responsabilidad ulterior cuando se emitan y cuando esté expresamente la opinión del periódico aceptada, avalada en el periódico, o cuando los contenidos no tengan firma de responsabilidad. En este caso yo había firmado mi dibujo. Le involucraron y respetando ese propio artículo de la ley de comunicación y le siguieron el proceso. De igual modo, la ley prohíbe la censura previa, pero en la sanción y en la motivación, digamos así, prácticamente al periódico le decían que ellos debían no haberme publicado el dibujo, y eso es censura previa. Entonces, con esa violación a la propia ley que ellos crearon, le pudieron sancionar al periódico en aproximadamente 92 mil dólares. Esa es la ley de comunicación. Pero yo, Ricardo, creo que continúo dibujando, pero también mentiría al decir que no se me pasa sí se me pasa por la cabeza esta idea de que a lo mejor esto puede ser motivo de un problema. Pero cuando yo he tenido eso, yo lo primero que hago es dibujar, porque hacer lo contrario sería haber dejado que se me instale la autocensura. Es decir, yo prefiero no
autocensurarme. Prefiero que me censure el dueño del periódico o que me censure la Superintendencia de Comunicación, pero no yo, porque yo habré dejado de ser un caricaturista. Javier, la pregunta es un poco lo que yo decía al principio, y creo que lo ato un poco con la pregunta que nos hace Roger Rodas sobre si estás de acuerdo con lo que publica Charlie Hebdo, pero antes de que puedas contestar, y por lo que has dicho vos de que no te autocensuras, ¿hay en tu proceso creativo una diferencia entre lo que es autocensura y autorregulación? ¿Hay temas que vos, por ejemplo, todos sabemos que la caricatura lleva al humor, lleva a la mofa, lleva a la burla, lleva a la ironía, pero hay algunos temas que vos, por ejemplo, eh, o lo que se le ha criticado y se le critica a Charlie Hebdo, de que pudiera pasarse de la raya, esa raya que un periodista siempre la tiene, que uno no quiere ponerse o uno trata de ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué diferencia haces entre estar autocensurado a estar autorregulado? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, la palabra censura es más o menos, y autorregulación, quizás sería como la palabra censura equivalente a la palabra suegra y la autorregulación sería la mamá de mi mujer. Más o menos pueden venir a ser lo mismo, pero el mito o la idea de la censura a mí me hace pensar más bien en una acción drástica, cortante. La autorregulación puede venir más bien de un proceso de reflexión, de evaluación, de medida o de mesura en ese sentido, de calcular, y eso es válido. De hecho, eso sucede cuando nosotros escogemos las palabras o escribimos un artículo, tratamos de que llegue el mensaje de la mejor manera. Eso es una autorregulación. O que en el periódico a alguien le diga, mira, yo creo que este dibujo te falta este dato o no fue así. En fin, eso yo lo agradecería. Eso no se podría llamar censura ni autocensura. La intervención de alguien externo en el proceso de reflexión, en el proceso de creación. Pero la censura normalmente es un hachazo que no da explicaciones. Y eso me parece que es una gran diferencia. Es más bien la censura es una acción más autoritaria. Pero pensemos en lo de Charlie Hebdo, a propósito de la pregunta, y nos vamos a dar cuenta de que mucha gente en Francia probablemente decía que se les pasaba la mano. De eso no tengo ninguna duda. Tal es así que las ventas de Charlie Hebdo, las suscripciones habían bajado mucho, ¿no? Y hay gente que se expresaba en ese sentido, se les va la mano, no me gusta. Pero démonos cuenta que toda esa gente en Francia que decía se le va la mano, finalmente los toleraba. Permitían que esté en el kiosco, no es que iban y le prendían fuego No, dejaban que esté ahí. Los que no han permitido que escriban o que dibujen, ¿quiénes han sido? Los extremistas, los fundamentalistas, de este grupo que finalmente llega al extremo de asesinar. Entonces, la pregunta, Roger, yo creo que es a quién se le va la mano, a los caricaturistas o a los asesinos. Y definitivamente mi posición es que a los que se les va realmente la mano es a los asesinos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Ahí en pantalla estarán viendo ustedes una proclama de Je suis Charlie, que un poco la CIP ha querido ser parte de este movimiento nacional en Estados Unidos e internacional, ¿no? Así que estarán viendo ustedes los logos de todas las compañías y empresas dedicadas a la defensa de la libertad de prensa. No me contestaste y sé que tal vez lo estuviste evadiendo, pero ¿qué temas vos como caricaturista no te animas o crees que te autorregulas? ¿Hay algún tema en especial? Por ejemplo, no sé si es cuestión tuya el tema de los católicos, algún tema en particular. Sé que hace poquito has tenido una sanción de parte trataron de ponerte una sanción por una cuestión de racismo que después creo que se desdibujó porque el gobierno o el órgano contralor de la ley de comunicación observó que tanto vos como el diario El Universo pidieron disculpas y entonces ahora entró eso a una cuestión de
no de racismo, sino de problemas de pobreza. Pero de pobreza de espíritu, habría aceptado que me acusaran de que les he dicho que son pobres de espíritu. Bueno, no quiero aburrirles con el detalle concreto de la caricatura, pero en efecto así fue. O sea, mira, hacen unas interpretaciones realmente que son muy forzadas, son tiradas de los pelos, todo para configurar una línea de interpretación. Han traído un semiólogo y han hecho o sea, cosas absurdas. Lo que yo hice fue criticar o exhibir caricaturalmente a algo que sucedió y que trascendió en las redes sociales, que era el discurso de un asambleísta negro, gloria del deporte, del fútbol, a quien todos hemos querido, el famoso Tim Delgado. Y entonces leyó su discurso realmente dando muestras de que no entendía ni podía leer el discurso, trastrabillaba, repetía, leía fatal, muy, muy mal, demostrando unos problemas muy serios de lectocomprensión a mi modo de ver. Y pero a todos nos dolió y todo el mundo luego de verlo decía, ay, pobre Tim, pobre Tim. Y yo aproveché, hice un juego de palabras y lo que dije es que, dije, cuando la gente me oye leer mi discurso, todos dicen pobretín. Y en el siguiente cuadro decía, pero cuando ven mi sueldo de asambleísta, ya nadie dice pobretón. Porque a mí me interesaba llevar la mirada hacia el hecho de que él estaba desempeñando un trabajo, desde mi punto de vista, sin una preparación adecuada. Y yo no me burlo de la gente que no puede leer o que tiene problemas porque por su extracción socioeconómica no ha podido hacerlo. Eso sería un absurdo si todo lo contrario en mis dibujos en estos 30 años he estado alineado con defender los derechos, con criticar a los gobiernos que no dan presupuesto para educación, etc. Entonces, hacia eso enfocaba mi dibujo, pero inmediatamente el mismo presidente en su programa semanal dijo que la caricatura era racista y que todos debían ser racistas. Automáticamente, acción en internet de sus seguidores y adláteres, y a la semana ya me pusieron una demanda, o digamos una denuncia en la Superintendencia de Comunicación. Un poco esa es la mecánica. El presidente da la voz cantante y luego siguen los demás pasos. Como esto no se sostenía porque yo ni siquiera había mencionado la etnia, que es lo que ponían en la denuncia, se les ocurrió que era discriminación socioeconómica, porque yo le he dicho que es un pobretón. Cuando es todo lo contrario. Yo digo, no le digan pobretón, porque el señor está obteniendo un sueldo, dinero, recursos, por una función, por un desempeño que yo creo que no está preparado. Ricardo y amigos que me escuchan, como ciudadano uno tiene el derecho, por último, de equivocarse o de burlarse, o de tener el mal gusto, según algunos, como en Charlie Hebdo, ¿no? Pero ese derecho está absolutamente controlado y es muy sancionable. Vivimos quizás un ambiente o estaban creando un ambiente de un moralismo impresionante. Otro programa de humor en que se pasaba en la televisión que no era de mi gusto personal, pero igualmente fue sacado del aire. ¿Por qué? Porque era obsceno, porque era discriminatorio. Era un sketch sobre la pareja. A mi modo de ver, no era de mi agrado, como digo, pero ese no es el tema. El tema es que hay una instancia gubernamental con un individuo de carne y hueso que es el que dice, a mí me parece que esto es obsceno y por eso te sanciono. Entonces, eso me parece que es inaceptable, ¿no? Yo creo, aquí veo una Presidente pregunta, Correa. Adelante, por favor. Veo un comentario de Marina que dice que en Argentina sucede lo mismo y en Venezuela también, pero yo me he asombrado, Marina, porque y yo creo que lo que hace Jorge Lanata, por ejemplo, en Argentina, tenlo por seguro que aquí en Ecuador no podría hacerlo.
definitivamente no podría ser. He visto una caricatura de Nick, no recuerdo el texto exactamente, que directamente hablaba le trataba de ladrones a los Kirchner, algo así. Eso acá es impensable. En Venezuela sí también hay un acoso muy fuerte, pero pienso que teniendo una misma intencionalidad, en Argentina he visto cosas en periodismo que acá serían realmente imposibles. Quiere decir, Javier, que lo que estás diciendo de que es impensable, no solamente por la censura que viene por la ley de comunicación, sino también por la autocensura, ya que ejercen tanto los periodistas, los medios especialmente, y ustedes los dibujantes. Hay mucha... Sí, mira, el diario El Universo, en cuyas páginas se publican mis dibujos, ha planteado algunos requerimientos de información amparados en la ley de información. Esos a funcionarios, los funcionarios no te dan información, no te dan información. El presidente hace años prohibió a sus ministros y funcionarios que vayan a los canales y que acepten entrevistas de los medios mercantilistas, como él los llama. Les tiene prohibido. Ha habido ruedas de prensa donde han expulsado a los reporteros de tal canal o de otro periódico. O sea, eso pasa. Es decir, más que autocensura, ha habido un freno y una censura por parte del poder central, ¿no? Entonces, periodismo de investigación acá, yo te diría que es muy difícil, si no nulo. Han desaparecido muchísimo los programas de opinión en televisión, ya no se ven programas de opinión, no existen ya. Y las unidades de investigación en los periódicos tampoco. Entonces, no es la autocensura. Ahora el diario El Comercio ha sido vendido, un periódico familiar de más de 100 años, ha sido comprado a un empresario y está planteando, mexicano, y está planteándose ahora la reflexión de qué va a pasar con ese periódico. Algunos periodistas están en un compás de espera, no saben, que han sido muy críticos, no saben si permanecerán. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se va configurando este panorama. Justamente hay un poco de expectativa en razón de lo que has dicho por el tema del comercio, cómo se va a comportar de ahora en más con una nueva propiedad. Esperamos y todos hacemos votos que mantenga una línea independiente, no podemos abrir juicio de ningún tipo hasta tanto vayamos viendo los hechos, pero es obvio que estamos bastante preocupados y alarmados de que se pierda otra voz independiente, como se ha perdido el diario Hoy, como se han perdido otros periódicos, páginas y programas, y muy especialmente ese periodismo de investigación y de opinión tan importante en una democracia. En realidad, cuando lo hemos visto por todo el tema de Chaco, cuando se pierde la libertad de expresión, cuando hay un ataque a la libertad de prensa, obviamente la que más sufre es la democracia. Y en este sentido te quería voy a ir a lo que pregunta Marina sobre los medios críticos en Argentina, pero hubo ciertas críticas a la marcha del domingo en París, porque había líderes que, si bien estaba bien que pudieran denunciar y ir en contra del terrorismo, eran medio hipócritas para estar hablando de libertad de expresión y libertad de prensa. Ahí estuvieron los cancilleres incluso de Rusia, de varios estados del norte de África. Algunos países que deberían haber estado no estuvieron, como el caso de Obama, que no mandó un representante más alto, o también en el caso de Argentina, que se ha quejado la gente de que Cristina no haya autorizado al canciller Timerman para estar, pero por otro lado algunos dicen, bueno, fue la única que no fue hipócrita, porque realmente no quiere la libertad de prensa y no apoyó una marcha que era a favor de la libertad de expresión, tal el caso que vos has dicho también en referencia al presidente Correa, o lo que ha dicho su gobierno, que este no es un ataque a la libertad de expresión, sino un ataque a un problema de terrorismo. ¿Qué reflexión te merece lo que crees vos que va a pasar, sin tratar de hacer premoniciones, pero
¿Qué va a pasar en el periodismo, en la caricatura mundial? ¿Crees que esto nos enerva a todos, nos lleva a todos a tratar ahora de publicar lo que querramos? Estuve viendo, por ejemplo, esta mañana que varias cadenas de broadcasting de Estados Unidos, de, de Europa, no van a estar publicando o no están publicando la nueva tapa de Charlie Hebdo que sale al público este miércoles, donde se lo ve a Mahoma y se le dice todo está perdonado. Es como que no quieren entrar en el terreno este de estar provocando y provocando a los terroristas. ¿Qué crees que puede estar pasando en este momento? Dependerá de las culturas y los países. Pienso que en América Latina, por ejemplo, tenemos de alguna manera, al menos hablo por Ecuador, que quizá conozco más, a pesar de todas las mesuras que marca un ambiente hostil como el de ahora, al mismo tiempo que creo que podemos tener ciertas diferencias con el conservadurismo de algunos periódicos en Estados Unidos, por ejemplo. Ciertos periódicos, porque claro, hay una amplísima gama, ¿no? Y diferentes niveles. Pero no sé si en la caricatura, pero en el periodismo en general, siempre estaremos buscando el resquicio por donde poder expresarnos. Ahí mencionaba alguien participante en el foro el ejemplo de Plan B acá en Ecuador, que a través del Internet, de un portal, ha buscado publicar sus investigaciones. Hay otro periodista también, Roberto Aguilar, que ha trabajado en medios, un extraordinario cronista, que igual a través del Internet en su blog personal hace. Es decir, yo creo que finalmente nunca van a poder tapar. Vivimos, como digo, una época muy restrictiva, no sé cuánto vaya a durar, pero eso no puede acabar ni terminar con las ansias, la necesidad de poder expresar y decirse y reírse. Hay un viejo adagio que dice: la mordaza aumenta la mordacidad, y algunos caricaturistas querrán emular a Charlie Hebdo, no tengo ninguna duda. Marcarán una égida a muchos, y serán mucho más directos, más desafiantes con ciertos temas. Cada uno escoge su camino. Lo importante es el no perder de vista el objetivo, que es lograr conmocionar las conciencias de los lectores, de poner a trabajar las cabezas, el debate, ¿no? Y también, entonces, en los otros periódicos sí. Sí, otros periódicos sí, claro, se cuidan, no quieren problemas, la amenaza es muy seria. Creo que a nadie le gusta llevar en espalda una amenaza de que le pongan una bomba, y eso sería comprensible, ¿no? ¿Cómo crees que como periodistas podemos, digo periodistas, dibujantes, medios de comunicación, podemos aprovechar esta ola de fusividad que tiene la libertad de expresión en el mundo? Porque da por ahí a pensar que en algunos momentos todos queremos ser bastante optimistas. Fuimos muy optimistas con la primavera árabe, por ejemplo, pero después vimos cómo se desmoronaba los temas de los castillos de aire pro-democráticos en los países musulmanes o autoritarios musulmanes, ¿no? ¿Crees que el periodismo de alguna manera podremos usar el tema de Charlie Hebdo para seguir creando conciencia de la libertad de expresión, no en los periodistas y en los medios, pero sobre todo en los gobiernos y en las sociedades? Si algo bueno, entre comillas, pienso que está surgiendo a raíz de lo de Charlie Hebdo, en un sector importante, es el hecho de que muestra hasta qué niveles puede llegar la intolerancia. Quizás a alguien que reciba bien el mensaje va a darse cuenta de que de que debemos fomentar la tolerancia, aunque no nos guste el mensaje, ¿no? Eso creo que es una enseñanza, digamos, ¿no? Eh,
que... Ah, caray, se me fue un ejemplo, que iba a decir algo inteligentísimo y se me pasó ahorita. Bueno, no, te decía que esta es la posibilidad. Ahora, habrá otros que tomarán, como decía anteriormente, el humor como un camino de agresión. Entonces dicen, ustedes dicen que se puede decir todo y hay que tolerar todo. Bueno, pues vamos a insultar a tu madre. Y en Twitter vamos a decir que tu madre es tal y cual y te lo tienes que aguantar. Entonces, creo que puede suceder también aquello. Pero al mismo tiempo, pienso que estábamos perdiendo la batalla respecto de esta que nos plantearon, ya les decía, los gobiernos de la región, en el sentido de que era necesario repensar el poder mediático, que era un poder tan poderoso, tan fuerte, que marcaba la agenda en los países, que ponía y quitaba presidentes, y es hora de saber y poner los límites a este gran poder. Esa era un poco la propuesta de los gobiernos de la región, ¿no es cierto? Pero pienso que esto de Charlie Hebdo podría marcar, no sé si un antes o un después, pero de alguna manera nos ha venido a salvar en el sentido que anotaba hace un momento. Es decir, que debemos ser más tolerantes para no llegar a esos extremos, y de alguna manera contribuye a desbaratar la retórica oficialista que apuntaba a eso, es decir, no a discutir el poder mediático, digamos, no a ofrecer más libertad de expresión, sino todo lo contrario, a restringirla. Quisiera, Javier, ya para ir despidiéndonos, primero agradecerle a todos los que se han sumado a este webinar, y como saben, va a estar a partir de esta tarde o mañana por la mañana ya subido a nuestra página de internet para que lo puedan disfrutar y seguir disfrutando a futuro. Quiero decirles a todos que esto es muchas gracias a la generosidad que tenemos siempre de Telefónica, de Protec Media, y particularmente de este tipo de seminarios que hacemos sobre libertad de expresión y libertad de prensa del proyecto Chapultepec de la CIP y la Fundación San Francisco. Creo que ya yendo a las conclusiones, primero, Javier, agradecerte. Segundo, decirte que sí, que yo creo que este fue un punto de inflexión de Charlie Hebdo, no tanto por un llamado a la solidaridad de la libertad de expresión y al movimiento del público, a estas grandes concentraciones que como nunca se ha expresado el público a favor de la libertad de expresión, sino también a que todas las organizaciones de libertad de prensa y libertad de expresión del mundo, como las nuestras, la Sociedad Interamericana de Prensa, vamos a tener que estar atentos también a lo que pueda pasar después de este episodio. Y esto es en relación a lo que ha sucedido con el Acta Patriótica en Estados Unidos, que sucedió después de septiembre del 2001 por aquel atentado contra las Torres Gemelas, en que si bien fue un movimiento importante al principio el Acta Patriótica para poder perseguir a terroristas, luego se fundó en varios abusos y violaciones a los derechos humanos y violaciones a la libertad de expresión a través del Internet. Justamente en estos momentos, tanto en Alemania, Francia, España y varios países europeos, también en Inglaterra, se está hablando de nuevas restricciones o nuevas medidas gubernamentales y legales para custodiar mejor el Internet y ver lo que se está escribiendo por ahí. Obviamente están detrás de los terroristas, pero sabemos que cuando estas leyes no tienen los parámetros adecuados, los estados pueden empezar a abusar de esa libertad en el nombre de la seguridad nacional, que siempre ha sido, yo creo, en Ecuador, en Argentina, en varios países de América Latina, donde los gobiernos, incluso acá en Estados Unidos, donde los gobiernos, con la excusa de la seguridad nacional, violan los derechos de los ciudadanos, espiándonos, espiando lo que pasa y violentando el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de las personas. Ojalá este tema de Charlie Hebdo desemboque en una mayor libertad de prensa y libertad de expresión en el mundo, como vos decías, en este gran llamado a tolerancia. Así que, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que se acaben los problemas
para vos, de parte de la Ley de Comunicación, es algo medio difícil de poder pedir como una resolución para 2015, pero ojalá que puedas dibujar, hacer periodismo y demostrar la verdad en tu país sin censura, que creo que es lo que este Charlie Hebdo nos está llamando a todos para poder pedir como resolución para el 2015. Pues te agradezco muchísimo y a todos los asistentes, y especialmente este último, los votos que haces porque podamos respirar un poco más de respeto y libertad para opinar y dibujar. Así que mil gracias por este espacio que multiplica las posibilidades de continuar creando una palabra que fomente la discusión, el pensamiento en torno a la libertad. Gracias a todos. Gracias, Javier, un abrazo y nos vemos la semana próxima. Ya vamos a anunciar en el Centro Digital, tendremos otro interesante webinar sobre aspectos de libertad de expresión, pero volveremos a temas técnicos de periodismo, así que estén sintonías.